nosotros no movemos los tendones. El cerebro emite un output motor a los músculos por esa, por ejemplo, capacidad isométrica que se genera en el músculo. El tendón, que es algo pasivo, que el cerebro no tiene ningún control sobre el tendón, produce movimiento. Esas son estrategias bottom-up. Un tendón puede trabajar de forma elástica, pero no necesariamente es porque el cerebro ha dado la orden. ¿Sí? No esperes a tenerlo todo súper claro para empezar a trabajar, porque eso no existe, es imposible. Vas a tener que improvisar y vas a tener que ser como más creativo o probar qué cosas va bien o qué no, o ver a la persona, irte a tu casa y estudiar. Hay que primero trabajar, que surjan las dudas y a partir de ahí empezar a rodar. Al principio sí que es cierto que ese centrarte en la estructura, mejorar todo ese control consciente desde la programación que nos puede hacer el lóbulo central, para ese control, que el cerebelo esté controlando de forma adecuada para que pase todo ese proceso subcortical, es necesario, es fundamental para recuperar toda esa ergogenia neuromuscular, pero a partir de ahí nos tenemos que centrar 100% en que eso sea sostenible a nivel de estímulos externos. Bueno, esto de la dominancia visual cuando hay una lesión, se sabe que la teoría de la reponderación sensorial, como que el sistema visual aumenta protagonismo y es cuando empieza Justo la dominancia visual, ¿no? Como que estoy haciendo un ejercicio y miro la rodilla. Fases iniciales no me importa que esté mirando la rodilla. ¿Por qué? Porque quiero que vea cómo se flexiona, que sepa dónde está la rodilla. Yo le estoy dejando que mire dónde tiene la lesión, porque no le quiero, si su percepción de amenaza ahora mismo, que está en fases iniciales, es aquí, no le voy a meter un estímulo súper externo, porque igual le incrementa más aún la percepción de amenaza, porque no está controlando la rodilla o no sabe dónde la tiene. Muy buenas a todos. En el día de hoy tenemos al gran Héctor Moreno, que sin más le doy paso para conocer un poquito más de él. Héctor, cuéntanos quién eres. Buenas, ¿qué tal, Beltrán? Bueno, primero gracias por lo de gran, pero bueno, me considero una persona normal y corriente. Es que es bastante alto también. Bueno, ¿quién soy yo? Pues podría presentarme perfectamente como entrenador, adaptador o fisioterapeuta, pero me gusta más presentarme como profesional o una persona que intenta entender tanto el ser humano como el movimiento del ser humano, desde lo más específico hasta lo más global, y utilizar ese conocimiento para procesos de lesión y rendimiento, y también ayudar a otros profesionales a entender estos procesos de la mejor manera posible. Creo que está bastante bien resumido. Me parece una muy buena descripción. Gracias. Cuéntanos qué recorrido profesional has tenido hasta aquí. Pues seguramente habrá sido distinto a muchos profesionales en este sector, porque yo empecé estudiando ADE. Yo hice primero Administración y Dirección de Empresas. Lo que pasa que, bueno, yo ya mientras hacía la carrera, a mí siempre me ha gustado muchísimo el deporte, las lesiones, porque también me lesioné con 18 años de la rodilla, entonces desde ese punto siempre me empecé a interesar mucho. Pero no sabía si, aunque me gustase mucho el deporte y las lesiones como hobby, si eso me iba a gustar luego como trabajo. Entonces, como no lo tenía muy claro, dije, bueno, estudio ADE y ya está. Pero en segundo o tercero de carrera ya empecé a ver que a mí lo que más me gustaba y me apasionaba era el deporte, las lesiones, el movimiento. Entonces yo ya empecé a estudiar por mi cuenta, incluso estudiando ADE. Y acabé... ¿Está bien esto? Sí. Acabé la carrera y nada, si acabé en junio, pues en septiembre empecé CAF, acabé CAF y luego hice fisioterapia y luego pues ya pues másters, cursos, etcétera. Entonces, hasta el día de hoy ha habido muy poquito tiempo en el que no hayas estado realmente en formación reglada. Bueno, hace ya que acabé fisio o el máster, incluso hace ya 3 años o así. Lo que pasa que desde primero de CAF empecé a estudiar ya, o sea, empecé a trabajar, mejor dicho, haciendo entrenamientos personales, domicilios, trabajando en gimnasios, dando clases colectivas. Entonces, eso sí que he sido un poco afortunado, que también me busca un poco la suerte y ese entorno de empezar a trabajar súper joven. Mira, yo eso es algo que toda persona que me recomienda, o sea, que me pregunta, le recomiendo. El hecho de tratar de empezar a tener esos contactos con la vida laboral lo antes posible, porque realmente es de ahí que empiezan a surgir las dudas y se empieza a construir el conocimiento de una forma pues un poquito más orgánica. No es el hecho de almacenar y ya veo cuando aplico, sino que es al revés. Cambiamos el proceso completamente y es aplicar, preguntar, buscar, solucionar.
Y creo que ese es un concepto muy Sí, interesante. sobre todo a los más jóvenes les animaría a trabajar, aunque sea, si es gratis, si tienes tiempo y lo puedes hacer gratis, hazlo gratis, o tienes que hacerlo gratis, pues hazlo gratis, o sea, no esperes a tenerlo todo súper claro para empezar a trabajar, porque eso o sea, no existe, es imposible, porque siempre te va a llegar una persona que vas a tener que improvisar y vas a tener que ser como más creativo o probar qué cosas va bien o qué no, o ver a la persona ir a tu casa y estudiar. O sea, hay que primero trabajar, que surjan las dudas y a partir de ahí la curiosidad y empezar a rodar. Bueno, para los que no lo sabéis, porque no lo sabéis, hemos estado comiendo antes y hemos estado charlando un poquito. Y creo, con esto poco que hemos hablado, que somos almas bastante parejas dentro de nuestra forma de entender el movimiento, lo primero, porque creo que vamos también bastante similares, y luego de entender un poquito pues lo que es todo el trabajo. Lo único que, como en la charla que hemos tenido antes y con lo que has comentado ahora que has estudiado ADE, el que tengas ese problema a la hora de poner el precio por sesión, que luego hablaremos un poquito de ello, sí. Eso es lo que ahora mismo me está un poquito descuadrando más. Y por eso seguramente no me gustó ADE. O sea, no es que tenga problemas en poner el precio por sesión, pero sí que acabo siendo un poco, bueno, benévolo, ¿no? Porque al final es muy vocacional y es verdad que eso a veces luego es un problema al tema económico, ¿no? Porque si veo que una persona tiene mucha necesidad, porque de verdad necesita ayuda, pero a nivel económico no se lo puede permitir, pues ¿qué quieres que te diga? A mí aún a estas alturas aún me cuesta el no decir, venga, va, pues te lo hago una rebajita y luego ya me lo pagarás o lo que sea. A mí aún me cuesta no ceder a esas cosas. Así que ahí, aunque haya estudiado ADE, no os puedo ayudar mucho, lo siento. Bueno, otra de las cosas que hemos estado hablando es que eres formador, sí. ¿Vale? Cuéntanos un poquito todo lo que haces. Pues mira, actualmente soy profesor en la universidad de un par de másters, ¿vale? Que voy a un fin de semana y doy un seminario. ¿Sobre qué? Es máster de entrenamiento personal y otro máster de readaptación de lesiones. ¿Y tu apartado? En el máster de readaptación de lesiones estoy dando, voy a dar, ya di el año pasado, patrón respiratorio y suelo pélvico, ¿vale? Un poco relacionado, no tan enfocado únicamente en la zona del suelo pélvico, sino sí, pero relacionarlo con el resto del cuerpo, porque parece como que el suelo pélvico es una zona ahí aislada, que solo es apta para los especialistas en concreto de esa región y alejado de la realidad es que al final el suelo pélvico forma parte del resto del sistema y tenemos que entender esa relación con el resto del cuerpo. Y en el otro máster di una asignatura de medios alternativos en el calentamiento, en acondicionamiento físico y entrenamiento de fuerza, y eso, básicamente. Y luego, aparte, pues empecé ya hace 3-4 años, dando 4 años ya, dando IKN, ¿vale? Que es al final cursos de neuromecánica, en el que intentamos explicar la relación entre el sistema nervioso y nuestra anatomía. Y la parte más mecánica de nuestra anatomía, ¿vale? No nos centramos tan puramente como a lo mejor otros enfoques en los sistemas más top-down, que es importante, por eso siempre que alguien viene a los cursos de IKN les enseño y les muestro que hay otras formaciones que son complementarias a IKN, ¿vale? Pero nos centramos un poco más en esas estrategias más bottom-up que hemos estado hablando antes, que luego si quieres nos centramos un poco más. Y luego aparte, hace poco, de hecho estoy en Madrid porque voy a dar la segunda edición del curso Return to Play, que es dominar las fases finales de readaptación, que está más centrado a esas fases finales de readaptación para cubrir un poco el vacío que existe entre la lesión y el rendimiento. Y por último, hace no mucho también saqué un curso de un día, pero bastante curioso, sobre todo por la historia detrás del por qué he acabado haciendo esto, sobre suelo pélvico y patrón respiratorio y más en concreto de problemas de incontinencia urinaria en deportes de fuerza. ¿Por qué es curioso? Porque empecé haciéndolo haciendo un favor. Es decir, yo tenía como un amigo que es entrenador de powerlifting, tengo un amigo que es entrenador de powerlifting y tenía un atleta que empezó a tener problemas de incontinencia urinaria, que se hacía pis y competía a buen nivel. No es importante que compita a buen nivel o no, porque eso sigue siendo un problema.
Pero bueno, es significativo. Sí, sí, como estar muy fuerte en cierto tipo de musculatura, pero tener pequeñas descompensaciones. Exacto. Entonces me preguntaron si yo conocía a algunos profesionales que le podían ayudar, o sea, que les podían ayudar. Le comenté a lo mejor un par de profesionales que yo había visto que igual les podían ayudar en ese tema, pero como que no acabaron de contactar con ellos. O sea, no es que estaban descontentos y luego me preguntaron a mí otra vez, sino que ni siquiera llegaron a contactarles. Me dijeron, mira, es que no estamos seguros de contactar a estos profesionales, entonces tú nos puedes echar una mano. Y yo les dije, a ver, yo tengo conocimientos de biomecánica, de patrón respiratorio, del cuerpo en general, del movimiento, pero nunca he tratado como tal estos problemas. Entonces yo les dije, yo os puedo ayudar, pero no prometo nada. Y ahí empezó todo. Salió todo muy bien y a partir de ahí, pues el boca a boca, y esta chica pues me empezó a recomendar y al final pues acabé trabajando, no sé, habré ayudado ya a, no sé, más de 50 chicas y mujeres, algún chico que otro, pero sobre todo chicas. Y a partir de ahí, pues empecé con esto 4 años también. De hecho, el otro día entré en la conversación de esta chica y vi cuando empezamos a hablar y hace ya 4 años. Y entonces, de toda la información que he recogido y un poco o el sistema o la forma que tengo de tratar o abarcar estos problemas como de forma activa, pues lo he querido plasmar en un curso para poder ayudar a más profesionales a tener conocimiento sobre esto, ya que el suelo pélvico parece como un tema tabú. Y es como que, eso es muy complicado. Justo, ¿y es solo de mujeres o para mujeres? ¿El curso? No, la concepción típica que se puede hacer del suelo pélvico y realmente, pese a que ellas son las que más manifiestan ciertos síntomas, todos podemos tener posibles complicaciones derivados de desajustes. Yo siempre digo que el suelo pélvico siempre está trabajando. O sea, no puedes hacer un ejercicio exclusivo de suelo pélvico, no. Tú haces una sentadilla, tú saltas, tú corres y el suelo pélvico está haciendo cosas. Entonces, eso es lo que intento transmitir también en los cursos, el entender esa relación con el resto del cuerpo. Es que me gusta mucho pues, ese enfoque integrador en cuanto a no hacerlo lesioncentrista, sino dar un enfoque más general que nos permita entender un poquito todas las vicisitudes por las que está pasando ese cuerpo, que luego se acaban manifestando en un punto determinado. Porque al final también muchos desajustes que se producen en la pelvis, a la hora de generar esa estabilización dinámica en reposo, son los que te vienen condicionados también con problemas de alteraciones del trabajo del suelo pélvico. Sí. Entonces, me parece un enfoque, ya te digo, que compartimos y que me encanta. Voy a hacer un inciso para presentaros al patrocinador del podcast de hoy. Es la aplicación de gestión de entrenamiento Trainer Studio, que es una aplicación para gestionar los entrenamientos de forma online. Trainer Studio es la aplicación con la que llevo trabajando ya varios años y es porque es una aplicación muy sencilla de utilizar, que es lo que yo busco principalmente cuando voy a realizar los entrenamientos de forma online. Es algo que me facilita el trabajo y que no me lo duplique. Para que la conozcas un poquito más en profundidad, te voy a enseñar la mía personal. Como puedes ver, tiene un dashboard muy claro que te permite ver el estado de las planificaciones de cada uno de tus clientes. Te permite generar tanto ejercicios como rutinas de forma preestablecida. De esta forma te optimizarás gran parte de tu trabajo. Personalmente lo realizo todo a medida, pero hay muchas partes del entrenamiento que se individualizan a partir de una generalidad, por lo que tú puedes copiar un bloque y modificar las series, repeticiones o sustituir ejercicios unos por otros de una forma rápida y sencilla. Es una app súper intuitiva, pero además uno de los valores añadidos que tiene es la gente que está detrás. Es una gente que te escucha y que lo que quiere es llegar a optimizarla para que a ti te sea mucho más sencillo tu trabajo diario con ella. De hecho, yo personalmente he colaborado con ellos en diferentes desarrollos para hacerla mucho más fácil e intuitiva. Contacta con Trainer Studio y da ese pasito que te ayude a mejorar tanto tu tiempo como la imagen que das a tus clientes, que va a hacer que aumente bastante más el valor percibido por tus servicios. Muchas gracias, Trainer Studio, por haber confiado en nosotros para daros a conocer. Como antes, creo que me ha parecido muy interesante, y creo que al resto de comunidad también le puede gustar. Vamos a comentar un poquito, si te parece. No te tapes demasiado el micro, que si no no te van a escuchar. Que comentemos un poquito la diferencia entre los enfoques
de las estrategias top-down, ¿vale? Vale. A bottom-up dentro del enfoque neurológico. Vale. ¿Vale? Más que como enfoques, yo creo, o sea, lo que hay que entender es que cuando tú vas a un curso, por tema horario, o sea, por horas, se tiene que centrar en una cosa o en otra, ¿no? Pero que un curso se centre en una cosa no significa que esté omitiendo o esté negando la existencia o la influencia del otro, ¿vale? Entonces, yo porque a lo mejor en IKN solo hablamos en el nivel 1 en las últimas 3-4 horas de los sistemas top-down, pues porque no da tiempo a más en ese fin de semana. Simplemente por eso, y la gente que quiere profundizar más, les recomiendo otras formaciones que influyen, o sea, que hablan más de esto. Coméntales un poquito a todos los que nos escuchan qué es esa diferencia realmente. Sí, bueno. Los sistemas top-down al final son los sistemas en los que como el cerebro tiene un control como más consciente sobre el cuerpo, como puede ser sistemas visuales, sistema vestibular, ¿vale? Y las estrategias más bottom-up son características de nuestra parte más periférica de la mecánica, de nuestra anatomía, de nuestra parte más mecánica, que nos ayuda a controlar perturbaciones externas, fuerzas externas, así como a producir estas fuerzas sin un control tan excesivo, o mejor dicho, con un control tan activo por parte del sistema nervioso central. Es decir, al final el movimiento humano se basa en partes del cuerpo que tienen que ser, que tienen la capacidad de mostrar un control más consciente, como serían las partes altas del cerebro, y otras partes que tienen un control más subconsciente, partes más periféricas que para comportarse de alguna forma no necesitan un control muy consciente del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, que los tendones, por ejemplo, estaremos de acuerdo que nosotros no movemos los tendones. Nosotros, el cerebro emite un output motor a los músculos por esa, por ejemplo, capacidad isométrica que se genera en el músculo. El tendón, que es algo pasivo, que el cerebro no tiene ningún control sobre el tendón, produce movimiento. Esas son estrategias bottom-up. Un tendón puede trabajar de forma elástica, pero no necesariamente es porque el cerebro ha dado la orden, ¿sí? Esas son características de nuestra periferia que pueden trabajar sin un control muy consciente del cerebro. Por un ejemplo, así trasladado a alguna intervención que hayas tenido que hacer utilizando ese tipo de estrategia. Más que estrategia es saber que... Estrategia me refiero en cuanto a estrategia bottom-up y no sí. utilizando otra que pueda hacer pues, esa mayor estimulación del resto de sistemas. Sí, es simplemente saber cuándo... en qué entorno se va a dar ese movimiento. Por ejemplo, si tú estás en un entorno con mucha incertidumbre, como puede ser en un partido de fútbol, un partido de baloncesto, estaremos de acuerdo que no podemos estar controlando continuamente qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Necesitamos un control más subconsciente. El cerebro lo que hace es poner la atención en una, dos cosas como mucho, y el resto es como que se autoorganiza. Pero hay un error que se suele cometer, es que cuando se habla de autoorganización, parece como que todo vale. No, el cuerpo se autoorganiza. No, perdón. Para que algo se autoorganice necesita una autoestabilidad intrínseca de esas estructuras. Entonces, es como una anarquía es una autoorganización. Los sistemas dinámicos están mal interpretados muchas veces. Sí, porque para que algo se autoorganice primero necesita una autoestabilidad. Pero me refiero en cuanto a una intervención concreta. Exacto. Realmente no se puede, es más como lo tengas tú en tu cabeza, porque obviamente si tú estás haciendo reflejo vestibulocular, reflejo vestibuloespinal o movimiento oculares, pues obviamente esos son más sistemas top-down, porque estás haciendo hincapié en esos sistemas. Pero tú, por ejemplo, hacer un puente de isquio para buscar ese comportamiento isométrico a nivel distal, pues en tu cabeza tú sabes que ya estás trabajando esas características bottom-up. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que cuando una fuerza externa actúe en ese pie, sin un control totalmente muy consciente del cerebro, va a ser capaz de controlar esas fuerzas externas, porque cuando ese músculo cuando esa articulación perciba esas fuerzas externas, ese músculo ya va a estar trabajando de forma isométrica para controlar esas fuerzas externas y que el tendón trabaje de forma elástica. Justo, a eso me refería, para tratar de aterrizar un poquito el concepto y que se entendiese bien. Que muchas veces, obviamente, el músculo, si no hay un output motor, no puede trabajar, pero
a lo que hablamos a lo que nos referimos con estrategias bottom-up, es que el cerebro simplemente manda la señal. Es como, contráete, ¿no? El músculo se contrae y esas características más periféricas, como puede ser el comportamiento de los tejidos pasivos, solo lo que existe ya a nivel periférico es suficiente para controlar esas fuerzas externas y lo que creo que se entiende mejor, corregir los pequeños errores que puede haber de estimación por parte del cerebro. Que se queda en ese componente subcortical, que no Eso llega a pasar a los centros superiores y todo Eso el proceso de integración se da un poquito por ahí. Eso es. Me parece guay que se haga un poquito esta diferenciación y es algo que ya he comentado en otras entrevistas, pero ese enfoque única y exclusivamente neurocentrista en cuanto a tratar de resolver solamente los problemas, dando ese enfoque de trabajo sobre sistema visual, vestibular y demás, creo que dentro de nuestra profesión es un gran problema porque no se están manejando realmente los básicos, que es lo que yo llamo manejar la caja. Si tú eres un entrenador y no manejas bien la caja de herramientas, que es saber bien la biomecánica, saber bien la anatomía y demás, vamos a matar moscas a cañonazos tratando de utilizar otro tipo de enfoque sin haber cubierto esa base. Entonces, creo que tienen que congeniar un poquito esas dos herramientas y poner un enfoque coherente dentro de todo ese proceso. Te voy a poner un ejemplo del día a día con un ejemplo como más empresarial. Bueno, primero decir que el cerebro no es que no queramos que trabaje, pero queremos que trabaje cuando tiene que trabajar y que sepa cuándo no tiene que trabajar, cuando no está equipado para poder trabajar. Matízame eso. Pongo un ejemplo. Sí. Nosotros estamos aquí ahora en un entorno en el que no hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces podemos empezar yo puedo estar sentado de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, puedo estar mirando aquí mientras te hablo, puedo, por así decirlo, como procesar muchos estímulos, ¿vale? Entonces el cerebro es capaz de estar atento a muchas cosas, pero cuando vamos a un entorno con más incertidumbre, el cerebro no puede estar, y porque vamos a alta velocidad, muchas veces a alta velocidad y hay muchos estímulos, el cerebro tiene que ser capaz de decir y de saber hacia dónde tiene que prestar atención para que el resto del cuerpo, por así decirlo, se autoorganice en base a esa intención, ¿vale? Entonces, en esos entornos, el cerebro no tiene que estar preocupado de todos los estímulos que existen a su alrededor. ¿Por qué? Pero porque no está equipado tampoco. ¿Por qué? Porque el control consciente siempre va a tener un retraso sensorial más o menos de unos 100, 200 milisegundos. Sin embargo, hay muchos movimientos, muchas lesiones que ocurren en muchos menos milisegundos, en 40 milisegundos, 50 milisegundos. Entonces, le estás pidiendo a una cosa que no es tan rápido a que controle cosas que son más rápidos que él. Entonces, hay que enseñar al cerebro también cuando no tiene que hacer cosas, es decir, cuando no tiene que controlar de forma muy consciente y dejárselo a las partes más mecánicas que sí que pueden responder de forma rápida. Y te voy a poner un ejemplo con la empresa. Es verdad que has dicho que era un ejemplo empresarial. Exacto. Entonces, que tú tienes una empresa, ¿no? Vamos a poner una empresa en la que solo hay un socio, ¿no? O solo hay un jefe. ¿Significa que el jefe, poniendo el ejemplo que hemos puesto antes, no sea importante? No, ni mucho menos, claro que es importante. Pero tiene que estar haciendo, efectivamente, pero tiene que hacer cosas importantes y que le dé a la empresa el máximo beneficio posible. ¿Tiene sentido que el jefe esté con todos sus trabajadores al lado a ver si lo está haciendo bien con cada cliente? ¿O tiene más sentido que delegue en trabajadores que hagan el trabajo más del día a día y que el jefe se vaya... yo tampoco tengo una empresa, pero bueno, creo que se va a entender. Y que el jefe se centre en hacer cosas que son más importantes para el crecimiento de forma general de la empresa. Crear conexiones con otras empresas, irte a una lanzadera, hacer, yo qué sé, no sé, como hacer montar otra sede en otro lado. Esas son las cosas para las que el jefe tiene que estar pendiente, no para lo que está pasando en el día a día. Exacto. Y al final, dentro del proceso de recuperación, ese jefe tiene que estar en las primeras fases para asegurarse que esos delegados tengan esa capacidad y sepan llevarlo de forma adecuada, pero dentro de todo eso, claro, el modelo de exposición al caos nos lleva a pasar de ese modelo estructura centrista a pasar a ese modelo de estímulo externo, de control de estímulo externo. Yo siempre, porque soy un
fan del entendimiento de la mente humana, me gusta ver la atención como un ejército. Un ejército no es infinito, excepto en las películas. Un ejército tiene unos dispositivos de unidades determinadas. Vamos a poner, para que sea muy sencillo, 100 de ejemplo. Si tú destinas X número de unidades a estar atento solamente de si la rodilla se me está metiendo para adentro o no, no estoy viendo, en el caso de deportes, ya no te hablo de supervivencias, en el caso de deportes, dónde están rivales, dónde están, qué es lo que tengo que hacer yo cuando me llegue el implemento. Entonces eso no es sostenible en el tiempo. Entonces creo que es importante, sobre todo, tenerlo muy en cuenta de cara a esos momentos finales. Al principio sí que es cierto que ese centrarte en la estructura, mejorar todo ese control consciente desde la programación que nos puede hacer el lóbulo central, para ese control, que el cerebelo esté controlando de forma adecuada para que pase todo ese proceso subcortical, es necesario, es fundamental para recuperar toda esa ergogenia neuromuscular, pero a partir de ahí nos tenemos que centrar 100% en que eso sea sostenible a nivel de poder meterlo dentro de un contexto en el que nos basemos dentro de estímulos externos y controlar hacia ello. Eso es. De hecho, yo muchas veces, con esto de la dominancia visual cuando hay una lesión, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una lesión del ligamento cruzado anterior, se sabe que, un poco la teoría de la reponderación sensorial, como que el sistema visual aumenta protagonismo, y es cuando empieza la dominancia visual, ¿no? Como que estoy haciendo un ejercicio y miro la rodilla. Pues yo, en fases iniciales, no me importa que esté mirando la rodilla. ¿Por qué? Porque quiero que vea cómo se flexiona, que sepa dónde está la rodilla. Yo le estoy dejando que mire dónde tiene la lesión, porque no le quiero, si su percepción de amenaza ahora mismo, que está en fases iniciales, es aquí, no le voy a meter un estímulo súper externo, porque igual le incrementa más aún la percepción de amenaza, porque no está controlando la rodilla o no sabe dónde la tiene. Entonces, no digo que no sea importante, a lo mejor en un dolor más crónico lumbar, el poner un estímulo externo le hace llevar la atención a otro estímulo y no está pendiente de lo que está haciendo su lumbar. En un dolor crónico lo entiendo, pero en una lesión más aguda, como un ligamento cruzado anterior, por ejemplo, una cirugía de meniscos, a mí no me importa que en fases iniciales esté mirando la rodilla, y poco a poco, en el mismo ejercicio, le voy a decir: ahora que estás mirando la rodilla, quiero que mires al suelo. Ahora que estás mirando al suelo, quiero que mires enfrente. Y mientras está pasando lo que yo quiero que sea capaz de que mantenga, metiendo un estímulo más distal o más lejos de la rodilla, ya es cuando empieza a meter más estímulos externos. Sí, justo. Y una de las cosas que has estado comentando, el tema de la reponderación sensorial, al final es básico tenerlo en cuenta dentro de todo este proceso, porque además, en primeras fases, lo que tú dices, es básico que esa persona vuelva a recalibrar todos los mapas motores, porque a nivel cortical, cuando tenemos una pierna inmovilizada o cuando tenemos un brazo parado por una operación en el que te han puesto un cabestrillo que llevas con él 2 meses, ostras, todos los mapas corticales de control de la zona se ven completamente alterados. Incluso a nivel propioceptivo, todos esos márgenes de estimulación temprana para tratar de, oye, que la persona sienta dónde le están generando en los diferentes momentos de presión y demás, con los diferentes puntos de presión que podemos tener o elementos de presión, se tiene que dar, se tiene que hacer esa reconfiguración. A partir de ahí nos podemos meter en cosas mayores, pero si tú pasas directamente eso por encima y te encuentras en una fase más avanzada, te vas a encontrar que cuando le tengas que apretar en ciertas cosas va a haber bastantes carencias de aspectos demasiado importantes como para haberlos dejado pasado por alto. Sí. Vale, Héctor, pues con esto me gustaría también que nos hablases un poquito de qué es lo que desarrollas a nivel de entrenamiento en tu día a día, en qué te centras más, cuál es el volumen de tipo de persona, de tipo de trabajo que más estás sacando por lo que sea, ya sea porque te hayas especializado más hacia eso o porque la vida te haya traído más personas de ese tipo. A ver, el tema de la especialización, los que a lo mejor me sigan, de hecho en el perfil de Instagram tengo... Lo he visto y me ha gustado. Ahora, mira, me acuerdo, como que me considero un generalista en un mundo de especialistas. No porque no considere que ser especialista en algo sea malo, ni mucho menos, sino porque considero que ser un generalista y entender muchas cosas te permite luego relacionar mucho mejor todo, y luego cuando tú te quieres especializar en algo ya tienes en cuenta
muchas cosas. No es salgo de la carrera y me especializo en algo. No, no. Sal de la carrera, toca todos los palos que tú puedas y luego cuando ya tengas un bagaje muy amplio en muchas cosas que te permiten tener conocimientos transversales, te puedes especializar. Entonces, un poco eso. Yo me considero, que igual no lo he dicho en la introducción, pero me considero más un generalista que un especialista en algo en concreto. Que eso, por un lado, puede tener sus aspectos negativos en cuanto a marketing, ¿no? Porque no sé, se supone que no soy ni especialista de rodilla ni especialista de nada, pero me da igual. Pero al final es especialista de todo. Efectivamente. Me quiero ver así, o al menos lo intento. De hecho, en otro momento yo me he autodefinido como un internista del movimiento. Justo se lo estaba comentando antes a Dani, que nos está acompañando hoy, que, coño, en medicina los médicos internistas son la leche. Es como, ¡buah!, saben de todo. Y te vas al mundo de fisioterapia o entrenamiento y como parece que el que no es especialista no vale para nada, ¿sabes? Total. Y yo peleo mucho por esa figura, para que se valore esa figura. Ya no sé qué te está diciendo. Ah, vale. Los perfiles con la gente que trabajo. Pues te diría que toco desde fases iniciales, fases más intermedias, fases finales, incluso como rendimiento. Lo que más me apasiona a mí es la readaptación de lesiones. Ese es el punto, como la brecha que existe entre que alguien está lesionado a que vaya a rendimiento. Intentar unir los puntos y que haya una conexión entre esas dos fases. Y que no sea como un cambio muy brusco para la persona, sino que sea como algo fluido, como que cuando alguien está ya en puro rendimiento, las cosas que haga no le sean, no a él, pero a lo mejor a la zona de su lesión, no le sea poco familiar, sino que ya ha pasado por eso, ¿no? De hacer como una transición gradual con sentido y con principios detrás. Haremos un poquito de hincapié en eso, pero... Espera, te voy a hacer una pequeña pausa dentro del capítulo. No sé si te he comentado que he creado Promovimiento Academy. Promovimiento Academy es una plataforma en la que vas a poder recibir contenido sobre recuperación de lesiones con los profesionales de primer nivel, tratando de aunar los diferentes puntos de vista y criterios a lo largo de todo el proceso de recuperación. Promovimiento Academy es una academia que está en construcción, con lo cual los cursos van a ir evolucionando según pase el tiempo, de forma que cuando tú adquieras un curso y lo vuelvas a revisar al cabo de un tiempo, seguramente encuentres novedades, aunque si estás dentro de él recibirás los avisos de esas actualizaciones. Te dejo el link abajo. Pero me gustaría que nos compartieses un caso que haya sido singular o complicado o que merezca la pena contarse, sin tener que decir ni nombres ni nada por el estilo, pero por su complejidad, por su devenir dentro del desarrollo de la evolución de la recuperación, que digas tú, aquí había bastantes cositas. Es que mi día a día, tío. Dime uno, así que le tengas fresco, que te venga ahora a la mente. Cuando te he dicho eso, voy ¿qué es a lo que te ha estar pensando venido? 2 minutos. ¿No tienes uno que te haya hecho y haya parecido? Es que es la mayoría. O sea, los que yo tengo casi siempre son... Sí que es cierto que vienen... el perfil que manejamos es parecido. O que vienen rebotados, o que un poco el perfil que más manejo es gente que lleva mucho tiempo con dolores y que no acaba de arrancar, ya sea en el deporte o en su vida normal. Y un poco como que tengo que ir rascando de dónde pueden venir las cosas y al final... Nos metemos en espalda, por ejemplo, que hemos tocado muchas rodillas. ¿Has tenido alguna espalda últimamente? Sí, es que ya te digo... ¿Cuál suele ser la sintomatología habitual que presenta una persona con dolor de espalda, ya sea agudo quitando ese momento de tensión generado por X evento, sino metido dentro de un margen de un mes, 2 de evolución, o ese evento ya más crónico de meternos dentro de algún año de exposición al dolor? A ver, trabajo mucho también con gente de powerlifting, ¿vale? Que hay con mucho dolor lumbar muchas veces, y lo que suelo ver en estos perfiles, especialmente si son gente joven, es que no han hecho un trabajo de base, ya sea de hipertrofia o de fuerza en el gimnasio, justo antes de meterse en un mundo como en el powerlifting, que es que lo único que se tiene en cuenta es el peso, y da igual cómo lo hagas, ¿no? Entonces,
ahí sí que hay un componente muy importante como de educación, de decir, tenemos que dar 3 pasos hacia detrás o 4 hacia detrás para que tu cuerpo aprenda a redistribuir un poco todas esas fuerzas que estás focalizando solo en una zona, y a partir de ahí no solo tu lesión va a mejorar, sino también el rendimiento. Eso es algo que me suelo encontrar mucho, por ejemplo. Y dentro de qué es lo que te encuentras, ¿cuáles son los factores típicos que puede tener un powerlifter? Me lo invento. Es una falta de rotación interna de cadera, asociada a tal... Pon un poquito el contexto de una persona, solamente de una persona. Pues por ejemplo, alguna persona que le han metido en la cabeza que lo que tiene que hacer es que cuando va a hacer una sentadilla, que el arco esté siempre elevado, que las rodillas tienen que ir hacia afuera, que tiene que haber una extensión de columna. Estás rompiendo bastantes mitos ahora mismo, ¿eh? Sí, pues ya. Seguramente Sí. muchos de los que están escuchando ahora mismo digan, pero que la rodilla no tiene que ir para afuera, que el arco no tiene que estar levantado, que no tengo Sí. que hacer un poquito de pecho para afuera. Claro, para mí eso ya, o sea, ya lo desmitifica hace mucho tiempo, pero Por eso bueno, te digo, pero es que como nos puede estar escuchando desde esa persona que está dando sus primeros pasitos dentro del mundo del Vale. entrenamiento, vamos a meternos ahí un poquito. vale, a ver, al final es cuando tú lo que haces es forzar a llevar las piernas hacia afuera, eso va a llevar no solo en las rodillas, sino en los pies, en la cadera, va a llevar como una rotación externa, no sé si excesiva, pero bueno, van a ir hacia rotación externa. Y como ya bien sabrás o sabréis todos, al final el cuerpo o el movimiento ocurre en base a un gradiente que es rotación externa, rotación interna, rotación externa, rotación interna. Entonces, si tú estás evitando que esa rotación interna aparezca y no se reparta, por ejemplo, en todo el miembro inferior, pues va a acabar apareciendo en una zona en concreto. Al final la rotación interna va a ser más producción de fuerza, y si tú se la estás quitando porque no dejas que el pie prone, porque no dejas que la rodilla vaya un poquito hacia adentro, que no pasa nada, o porque la cadera vaya a rotación interna, pues al final esa rotación interna el cuerpo la va a buscar en otro lado. Puede ser en la rodilla, puede ser en el lumbar, puede ser en la sacroiliaca, puede ser en cualquier zona. Entonces, a mí una cosa que siempre me gusta cuando enseño readaptación o hablo de lesiones es siempre te tienes que hacer muchas preguntas, pero 2 en concreto, y la tienes que intentar resolver. ¿Esta lesión está ocurriendo porque el cuerpo no es capaz de repartir las fuerzas entre muchas estructuras, o es porque la estructura que está lesionada le falta un acondicionamiento normal? Es decir, ahí me puede doler la rodilla porque efectivamente mis cuádriceps, por lo que sea, están débiles, o tuve una rotura de recto femoral hace mucho tiempo, no he hecho una buena readaptación y al final esos cuádriceps no está haciendo lo que debería hacer, o esa rodilla estamos concentrando la carga en la rodilla porque el resto de articulaciones no están repartiendo, no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces, eso es una pregunta importante que hay que hacerse cuando tú tienes una lesión, que lo podemos relacionar si quieres con el suelo pélvico. El suelo pélvico, ¿a qué se le suele achacar siempre? Hay que trabajarlo, el suelo pélvico tiene que estar fuerte, tiene que trabajar más, ¿no? Kegels, y siempre hacerlo con más fuerte, más fuerte. Igual es lo contrario, igual es que está recibiendo demasiada presión, y lo que tenemos que hacer es que otras estructuras espabilen y digan, y les digamos, haz lo que tienes que hacer para que el suelo pélvico no tenga tanta presión, por ejemplo. Sí. A mí siempre me gusta entender el cuerpo como un ente que necesita un poquito de alternancia. El no estar anclado única y exclusivamente en una misma posición, haciendo un mismo movimiento en un mismo rango de articular determinado durante todo el tiempo. Al final el cuerpo lo que va buscando es esa redistribución de las tensiones entre los diferentes ejes musculares a través de eso, de interactuar un poquito con diferentes momentos articulares, en diferentes combinaciones con otras articulaciones que nos ayuden un poquito a redistribuir todo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en espalda, últimamente nos está llegando una epidemia de espaldas brutal, y mucho de lo que nos encontramos es carencia absoluta de movimiento, que esa carencia absoluta de movimiento, en el caso de los powerlifters no es eso, serán otros conceptos. No te quedas, Pero la gente está muy desconectada de su cuerpo. Es lo que yo saco un poquito como conclusión. Son personas que simplemente les ves desarrollándose en su entorno, y a la hora de caminar no son capaces de experimentar una integración de información desde el pie hacia arriba. Con lo cual ya estamos haciendo que
todos los momentos articulares que se tienen que dar en combinación de esos 3 ejes de pie, rodilla, cadera, no se den de una forma adecuada. Ya el punto que nos está captando todo ese momento inicial de adecuarnos con el entorno, que es el pie, no está pasando esa información, dice yo aquí no trabajo, y si no trabajo el pie, ya que tengas esa buena integración con la rodilla y con la cadera, es ardua tarea dentro de todo ello. Sí, al final siempre que pisamos el suelo con el pie, esas fuerzas externas vienen de distal a proximal y luego para producir fuerza de proximal a distal. Entonces por eso ese pie es tan importante que sea... De hecho, si tú te fijas en el pie, tiene 2 componentes, uno a nivel articular y otro a nivel muscular, que le da capacidades de adaptabilidad, pero también de rigidez. La adaptabilidad, ¿dónde la tenemos? En todos los huesos que tenemos en el pie. No sé cuántos huesos son. Son muchos, ¿eh? 20 algo. O no te sabría decir el número concreto, pero 20 más por o menos, 25, por ahí, 26, por ahí. Pero a su vez tiene otras estructuras que complementan a esa mayor adaptabilidad en el pie, que puede moverse mucho por esa mayor segmentación en el pie, y la suple o la complementa con una mayor rigidez a nivel de stiffness con el tendón y los flexores plantares. Entonces, ahí tenemos una parte distal que es capaz de ser adaptable, pero también rígida. Entonces, tiene que ser capaz de ambas. Cuando solo tenemos una, complicado. Total, y que en tan poquito espacio tengas esa articulación entre antepié, medio pie, retropié, luego con las combinaciones tibiales. Sí. Es una estructura muy compleja que realmente casi, te diría, el 80% de las patologías que nos estamos encontrando, tanto en tobillo, en rodilla, como en cadera, espalda baja, muchas nos vienen de esa falta de ese proceso de integración que luego, pues, aparte, pues todo el resto de factores que los rodea, pues no te ayudan a que se salga de esa situación de dolor o que te ayuda mucho a experimentarla. Sí, siempre tenemos que combinar como estrategias o aplicaciones o propuestas siempre centradas también en la propia lesión, en la patología, qué patología existe, con qué cursa, qué es el patrón clínico, pero siempre lo tenemos que combinar con una valoración o unas propuestas más alejadas como de esa zona de lesión para ver cómo el resto del sistema está tolerando las fuerzas. Justo. Entonces siempre hay que combinar esas 2 cosas. Que al final yo tal como entré en este mundo, sobre todo me centré más en el movimiento, pero es que si no conoces la patología, si no conoces un poquito todas esas demandas propias de eso que estás viendo, te estás dejando muchas cosas también por el camino. Sí, y eso es algo que creo que no sé si es una crítica, vamos a decirlo, constructiva al mundo de los entrenadores, que un poco que no se sabe muy bien si el campo de por eso dice CAF y fisio y así me quite de problemas. De problemas, sobre todo es eso, ¿eh? Un poco el mundo de readaptación es como, ¿de quién es? Bueno, si tú eres un entrenador y quieres hacer readaptación, sí o sí tienes que aprender patología. Y si no, oye, haz entrenamientos y ya está, que está muy bien, pero no te metas en historias de dolor, por favor, ¿vale? Y si eres fisio y quieres hacer readaptación, pues tienes que estudiar más ejercicio. Total. Entonces, hablando un poco de patología, pues un poco animaría a los entrenadores a estudiar más de codos. Esta patología, ¿con qué cursa? Esta persona me viene, que sí, que ha ido al fisio, pero te lo derivan a ti porque tiene que hacer ejercicio, pero te explica la patología y tú tienes que saber, o sea, te dice la patología y tú tienes que saber con qué cuadro clínico te viene. Totalmente. ¿Sabes? ¿Qué factores son más agravantes, cuáles son más aliviantes, etc. Uno de los signos de esta creación del podcast, de la comunidad que estamos desarrollando, es tratar de tender puentes entre profesiones, empezar a generar una comunicación activa entre todos los sectores que engloban la recuperación de lesiones para que empecemos a unar criterios, a hablar un mismo idioma, a saber identificar banderas rojas para las cuales derivar también, sí. Que creo que es lo fundamental dentro del manejo de la recuperación de cualquier persona, porque si no, desde mi punto de vista, estamos faltando un poquito al respeto a esa persona que tenemos enfrente. Totalmente. Vale, Héctor, hemos tocado bastantes cositas, yo creo que muy interesantes. Bueno, para todos los que estéis escuchando esto y os está gustando y queréis saber un poquito más de Héctor, no os preocupéis que en la descripción vamos a poner todos los sitios donde le podéis encontrar y contactar.
Una pregunta que os estoy haciendo de forma recurrente a todas las personas que pasáis por aquí es: ¿cuáles son los conocimientos que tú consideras básicos para ser un buen profesional en la recuperación de lesiones? Ya seas fisio, seas cafita, seas médico. Voy a decir seas médico, ¿eh? Ojo también. Voy a decir las típicas, ¿no? Biomecánica, anatomía, fisiología, como si no hubiera un mañana. Luego, o sea, ser como empático. Bueno, voy a decir una antes que nada, ser buena persona. Si tú eres buena persona, vas a intentar ayudar a la persona. Y si tú intentas ayudar a la persona, de verdad, primero vas a tener que ser honesto contigo mismo, saber si le puedes ayudar o es mejor que la derives. Eso para mí es fundamental. Si eres buena persona, tienes mucho ganado. Luego, como conocimientos, pues eso, lo que he dicho, biomecánica funcional, anatomía y fisiología. Y luego, pues tener empatía y saber cómo comunicar y escuchar a la persona, que muchas veces, a mí alguna vez me ha pasado que me está empezando a hablar la persona, hace ya mucho que no, gracias a Dios, pero me estaba hablando la persona y yo ya sabía qué era lo que tenía y no había acabado de escucharla. Y dices, no, Héctor, tienes que acabar de escucharla. Ha venido aquí con toda su buena intención para que la ayudes, pues tenemos que aprender a escuchar a la persona. Si quieres algo más en concreto en cuanto a conocimientos, pero sería biomecánica, anatomía fundamental, patología, como ya he dicho antes. Y luego al final todo eso deriva en ciertas tangentes, como conocer de biomecánica, conocer de anatomía, es aprender valoración funcional. Valoración. Entender el movimiento desde esa perspectiva, planificación, entiendo que también. Sí, y sobre todo ser específicos con el... O sea, saber ser específico en el movimiento que tú quieres buscar. Es decir, no es lo mismo, yo te doy un papel que pone sentadilla, peso muerto, split squat, hip thrust. Tú eso se lo das a dos personas distintas te hacen cosas completamente y te hacen diferentes. completamente cosas distintas. Correcto. Entonces, si tú mandas una sentadilla, que sepas qué variables cualitativas quieres que ocurran y qué variables cualitativas quieres que no ocurran. Por ejemplo, yo le puedo mandar una sentadilla a, imagínate, dos personas con dolor de rodilla, ¿vale? Y yo les puedo mandar una sentadilla, un split squat, que el nombre sea el mismo, pero las variables cualitativas o mi intención detrás de ese ejercicio son distintas. ¿Por qué? Porque igual una persona, como está en una fase inicial, necesito evitar que haya de momento mucha flexión de rodilla porque quiero que esa carga se distribuya entre los flexores plantares y, por ejemplo, los extensores de cadera, y esa misma split squat o patrón de sentadilla se la mando a otra persona con dolor de rodilla en la que quiero que la carga de ese ejercicio se concentre en la rodilla porque esa persona ya está preparada. Entonces, en las dos personas el nombre es el mismo del ejercicio, ¿no? Split squat, sentadilla, pero la forma en la que lo van a ejecutar va a ser distinta porque la intención es distinta. Me gusta que hayas abierto este melón porque realmente cuando hablo con el resto de entrenadores que tenemos por aquí en el centro y empezamos a hablar de resolución de cosas concretas, siempre me gusta decirles que tienen que dar vida a los ejercicios. Tienen que empezar a poner apellidos y apellidos a esos ejercicios, porque además esa misma sentadilla que se utiliza para esa misma persona, si le cambias el tempo dentro de la ejecución, enfatizando una fase encima de la otra, ya has cambiado el ejercicio. Si lo que tú dices, si le das un poquito el feedback de la repartición del centro de masas metido dentro del pie, has cambiado muchísimo el ejercicio. Entonces, un ejercicio, si tienes los conocimientos suficientes, es brutalmente rico en diferencias para poder hacer todos los matices necesarios para ajustar a cada una de las personas. De hecho, así también me promociono un poco en este aspecto. Ayer estuve en un equipo de segunda división dándoles una formación que voy a ir 3 semanas, o sea, un día cada semana, y justo les hablaba y les decía que tenemos que empezar, o sea, que lo que me gustaría que empezáramos a hacer, o bueno, todos en general, pero bueno, ellos en concreto, porque le estaba hablando con ellos, es a dejar de pensar en nombres de ejercicios y empezar a pensar en, por así decirlo, en segmentos. Es decir, en este ejercicio que es la sentadilla, se llama sentadilla, está bien para que nos comuniquemos, está bien decir, te mando una sentadilla, te cruzas con él y dices, sí, a este chico le he puesto una sentadilla, vale, pero como
sé que mi compañero ha estudiado esto, yo le estoy diciendo sentadilla porque vamos rápido y nos hemos comunicado de forma rápida, pero yo sé que él en su cabeza va a decir, vale, he hecho una sentadilla, pero yo puedo tener muchas cosas en cuenta, puedo tener cómo está la tibia, cómo está el fémur, cómo tengo la cadera, cómo tengo el tronco, es decir, dejar de pensar en nombres de ejercicios y empezar a pensar en interacciones entre los segmentos, porque dependiendo de esa interacción entre segmentos vamos a tener un resultado u otro, o mejor dicho, un efecto u otro. Totalmente, Entonces, totalmente. Y además, es que ya la gente me va a tildar de pesado con este término, pero a mí me gusta siempre decir que las articulaciones, que las diferentes estructuras se hablan entre sí, se comunican entre sí. Entonces, para tener esa anteriorización tibial, necesitas hacer ese momento de carga sobre el pie hacer esa cesión de tensión de toda la musculatura del tríceps sural que le permita hacer ese deslizamiento anterior, conjugarse con la cadera para hacer todo ese control activo. Y es que eso es lo que tenemos que trasladar luego a la hora de dar ciertos feedbacks en ese ejercicio determinado, que es realmente lo que te hace diferenciador una intervención u otra. Sí. Y el ejercicio, teóricamente, es el mismo, pero eso es lo que nos cambia un poquito todo. Y para acabar un poco con esto, facilita mucho el también dejar de pensar en articulaciones y empezar a pensar en puntos de unión de segmentos. Es como lo mismo, lo que he dicho antes con los nombres de ejercicios. Tú y yo podemos hablar del hombro, pero yo sé que en tu cabeza, aunque yo te diga hombro, estás pensando caja torácica, escápula, húmero y el resto de estructuras, y la clavícula, por ejemplo, el resto de estructuras que componen el hombro. Entonces, cuando mandéis un ejercicio para la rodilla, pensar en segmentos, pensar en que la rodilla realmente es un punto de unión del fémur y la tibia. Entonces, yo creo que eso facilita mucho el entender el movimiento. Sí, sí, totalmente. Bueno, si quieres, nos vamos a pasar un poquito al tramo final de esta entrevista, de esta charla. Siempre me gusta también hablar un poquito sobre el panorama actual de profesionales que empiezan a salir nuevos dentro de este campo. ¿Cómo lo ves tú? Que hemos comentado un poquito antes en la comida y, bueno, no está de más que escuchemos un poquito tu punto de vista. E igual podría tocar como 3 puntos, no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. Uno sería que me da la sensación de que muchas personas se están centrando más en aparentar ser buen entrenador que en realmente ser buen o barra fisio, que en ser buen profesional. Como que invierten más en marketing para aparentar que soy bueno, para captar la atención, en vez de soy bueno, la gente viene, lo hago muy bien y el boca a boca hace su trabajo. Y luego, para potenciar lo bueno que puedo llegar a ser, utilizo el marketing. Eso por un lado. La segunda, que se me acaba de... El humo tiene los pies cortos. Se me acaba de ir una. Y la otra es la importancia de estudiar. Sé que algo parece como muy tonto, pero es estudiar algo en profundidad. No solo te permite ser más sabio en eso que estás estudiando, sino que al ser consciente de hasta dónde puedes llegar en una temática, te hace consciente de lo ignorante que puedes llegar a ser en otros temas. ¿Por qué? Porque has alcanzado la profundidad de algo que dices, ostras, yo antes pensaba que era hasta aquí este tema, y he estudiado y veo que llega hasta aquí. Entonces, otro tema que tú te creías que más o menos llegabas hasta la superficie, realmente te haces más ignorante porque ya eres consciente de que todo esto no lo sabes. Entonces te va a hacer más precavido a la hora de comunicar y a la hora de criticar algunas cosas, y te va a hacer más ignorante, pero a la vez como más sabio, porque sabes que hay mucho más detrás. Creo que sobre todo más humilde. También, sí, desde luego. Sí. Yo eso también lo he experimentado. Cuando sales de la carrera parece que lo sabes todo o que hay muy poquito que no sabes, y dices, pues me voy a lanzar a estudiar otra cosa, porque esto ya se me ha quedado corto. Y te empiezas a meter poquito a poco en las ramas que hay de salidas dentro de lo que es el entrenamiento. Sí. Ya no te digo el rendimiento, te digo salud, te digo cierta patología concreta, y dices, oh mamá, puede que eso que pensaba estaba un poquito equivocado, y a partir de ahí te toca pues apretarte un poquito y realmente contextualizarte de qué es lo que tú haces, dónde estás y cuánto te queda.
Puede que lo otro que se te ha quedado en el tintero, voy a intentar hacer de mago, fuese un poco relacionado con la capacidad de sufrimiento o de trabajo. Eso es, es verdad, era eso que hemos hablado Tenemos antes. conexión, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como eso, como la rapidez con la que se buscan un poco los, no sé si los beneficios, pero los privilegios. Como que se ha olvidado la cultura del esfuerzo. Es decir, si tú quieres ciertos privilegios, te los tienes que ganar. No es yo estoy sentado en la silla y me llegan todos los privilegios, te los tienes que ganar y los tienes que demostrar. ¿Vale? O sea, yo no me considero a lo mejor ejemplo de nada, pero bueno, considero que he llegado a algunas cosas, pero que creo que son importantes, pero que me las he ido labrando yo poco a poco. O sea, yo tengo 33 años, no he llegado aquí, he caído del cielo y ya está, sino que si he llegado a trabajar en la Rafa Nadal Academy, he dado cursos doy cursos los fines de semana, doy clases en la universidad, ahora aconsejo a equipos profesionales, trabajo con deportistas profesionales, pues todo eso ha sido a base de trabajo y no queda otra. Entonces, a trabajar. Esos nuevos profesionales, mira que nosotros estamos ahora desde la parte contratante, nos cuesta encontrar incluso perfiles junior que llevan muy poquito tiempo de exposición a la vida laboral, con lo que ello implica, es decir, que muchos no tienen gran idea del desempeño de su profesión y nosotros estamos abiertos a hacerles todo ese proceso formativo para que vayan quemando esas fases y lleguen a ser senior en un plazo de tiempo bastante corto porque estamos bastante encima y no tienes gente. No tienes gente porque lo primero que hacen, que todo es muy lícito, pero lo primero que hacen es llegar y preguntarte cuántos días voy a tener de vacaciones, el viernes se trabaja, no se trabaja, y el tema pasta. En lugar de mirar un poquito más largoplacista o medioplacista, ya no largoplacista, dices tú, primero conviértete en un profesional bueno que te haga poder exigir X condiciones. Exacto. A partir de lo cual ya se pueden hablar las cosas, pero sin tú saber cómo rinde esa persona, sin tener claro aspectos de base como son actitud, conocimiento y aplicación, ostras, que vengas ya con esa mentalidad torera es complicado. Es complicado. Yo creo que es una tónica general. No sé si será por las redes sociales, no sé si será por la cultura ahora de la inmediatez, de que lo queremos todo para allá, pero eso sí que se ha perdido un poco, la verdad. Y lo que dicen muchas personas, que esa figura del aprendiz realmente se está perdiendo. Y yo creo que las carreras están muy bien. Te aporta un conocimiento de base que puede estar ahí, pero realmente el pegarte a un profesional que sepas que te va a enseñar bien en profundidad eso que él hace, lo considero el paso que está a esa misma altura de estudiar una carrera universitaria y que te va a hacer potenciar muchísimo más rápido esa curva de aprendizaje para llegar a manejar eso que vas a tener que hacer tú. Una de las cosas con las que yo estaba obsesionado al principio cuando acabé es el hecho de llegar a sentir el haber alcanzado ese mínimo de conocimiento para saber que iba a ser competente. Y empecé a trabajar casi por nada, en algunas voluntariamente, para dar con esas personas que pudiesen hacer todo ese encarrilamiento dentro del entendimiento de qué es lo que tenía que hacer, a partir de lo cual ya pues vas evolucionando y ya cambia la situación. Pero de primeras, ostras, que de las carreras no se sale competente habitualmente. No. O sea, te diría que el 99,9% no es competente cuando sale y necesitas empezar a desarrollarte. Elige un entorno en el que sepa que te vas a desarrollar, que no te van a poner solamente a poner cafés, sino que realmente te van a cuidar, se van a preocupar por ti, te van a ir dando ese trabajo progresivo que sepas que vas a poder llevar a cabo con garantías y que te van a ir metiendo dentro de sesiones en las cuales vas a ir aprendiendo eso que no manejas. Yo tengo amigos, me vienen alguno que otro a la cabeza, amigos fisios muy buenos, que a día de hoy siguen estando en un sitio por los otros profesionales que hay. Es decir, tienen un súper buen nivel y ya me dicen, Héctor, yo estoy ahí, yo sé que me llevo este porcentaje, pero es que estoy trabajando al lado de este. Y tú sabes lo que es hablar con él día a día, que me cuenta sus casos, y eso no tiene precio. Y te está hablando de gente que ya es buena, y tiene experiencia. Entonces, sí, totalmente. Claro, yo creo que es un buen ejemplo de que incluso gente ya experimentada aún valora eso, ¿no? Y ahora aparte que los jóvenes ya quieren trabajar
por mucho dinero, trabajar poco, vacaciones pagadas y todos los beneficios de ser autónomo, pero siendo contratado, Sí, sí. y viceversa. Totalmente, totalmente. Bueno, Héctor, para ir cerrando un poquito todo esto, me gustaría que, aunque hemos hablado bastante de reflexiones, que después de este tiempo que llevas de carrera y de vida hasta aquí, que nos dejases un poquito una reflexión que quisieras compartir con todos nosotros. Joder, sí, es que siempre en los mismos podcasts digo lo mismo, y ya lo he dicho antes. Voy a añadir otra, pero Vale. la importante para mí la voy a decir. Venga, dila. Es ser buena persona, ya lo he dicho antes. Vale. Pero tienes que ser buena persona, tío, y ya está. O sea que si yo siempre lo digo, yo me encuentro con alguien que es un mal profesional, pero es buena persona y le voy a ayudar. Me encuentro con alguien que es un profesional de la hostia, pero considero que es mala persona y no le bailo al agua a nadie. O sea, y me da igual que sea Dios, o sea, me da igual. O eres buena persona o conmigo no vas a tener nada que ver. Entonces, o que yo considere que eres buena persona, claro. Entonces, creo que eso tiene que ser lo más importante. Y segundo, ser curioso. Es decir, busca algo que digas, es que no puedo parar de pensar en esto. Y pum, y pum, y pum, y sigues. Y ser curioso. Y no, o sea, no os equivoquéis, no significa que soy curioso y esto que me ha gustado va a ser siempre lo que voy a hacer, no. Porque luego tú tienes que tener la capacidad de, pruebo esto, soy curioso en esto, y tener la capacidad de desviarte un poco de ese camino inicial y probar otra cosa. O sea, si tú pruebas algo y al final ves que no te gusta, bueno, ya sabes que eso no es, y eso es súper importante. En la vida, bueno, tampoco yo soy muy mayor como para hablar de la vida tan así, pero yo creo que en la vida y más también en lo profesional es más importante saber lo que no quieres que lo que quieres. Entonces, diría eso, elige un camino, ve a por él, y si te das cuenta que no es ese, no pasa nada, a por otra cosa. Y así hasta que des con lo que dices, hostia, es esto. Yo estudié ADE, en teoría perdí 4 años y no, para mí no los perdí, porque ya me di cuenta que eso no era. Sí, bueno, y que luego ese camino de esos 4 años posiblemente te dejasen personas que a día de hoy llevas contigo y ya no fue solamente esa acreditación de título, sino fue esa experiencia de vida. Al final, lo que tú dices casa mucho con el estar en contacto con tu propia esencia y no dejarla demasiado de lado. Y creo que es una muy buena reflexión. Sí, yo te diría eso, la verdad. Y mira, una de las preguntas también transversales que estamos haciendo a todo el mundo es la recomendación de algún libro que te haya marcado a ti dentro de tu experiencia profesional o de vida. Lo abrimos ya de vida incluso, pero me gustaría que dejases uno a nivel de desempeño profesional. ¿Desempeño profesional o de...? De específico de nuestra profesión. Pues mira, uno de Rob Gray, que me gustó mucho, que se llama How We Learn to Move, cómo aprendemos a movernos, me gustó mucho, la verdad, ese os lo recomendaría. No habla de como nada en concreto para aplicable, como de ejercicios o lo que sea, pero sí que te abre la mente un poco de cómo el movimiento humano se forma, ¿no? Y luego otro, que justo se lo he dicho a Dani, que se lo he recomendado, que se llama Deja de ser tú, se llama Joe Dispenza o algo así, y porque habla de algo que... Se lo he escuchado, me lo había recomendado también por otro lado. Sí, sí. sí. El título como tal no me gusta porque parece que... Creo que es bastante interesante el título, ¿eh? O sea, no me acaba porque es como que tú no eres suficiente y tienes que dejar de ser tú, no va por ahí. O sea, aunque veáis ese título realmente no tiene que, no dice realmente lo que parece que dice la frase, ¿no? Lo que realmente dice, y por lo que me ha gustado, es porque yo me he dado cuenta que yo cuando lo iba leyendo decía, hostia, si yo esto lo llevo haciendo desde que tengo 18 años. Siempre que leo algo que digo, hostia, esto lo está haciendo sin saber que es importante. Exacto. Y lo que habla es un poco de como la energía cuántica, por así decirlo, y es como parecido a lo de la ley de la atracción, ¿no? Es como que tú, si tú quieres algo, no solo tienes que quererlo, sino que tienes la intención de quererlo, el pensamiento y la acción de quererlo, y además te tienes que comportar como tal. Entonces, yo cuando a lo mejor jugaba a fútbol,
yo sabía que yo no era a lo Juegas mejor... a fútbol, ¿eh? Yo- Eso no lo hemos tocado, ¿eh? Ya, yo he hecho muchos deportes. Daría para otro. Sí, yo he hecho muchos deportes, he hecho artes marciales, karate, fútbol toda mi vida. Lo que más amo es el fútbol. O sea, sí, no voy a decir que cambiaría todo en mi vida, pero cambiaría el 98% de cosas que tengo en la vida por volver a jugar a fútbol. O sea, lo amo con toda mi alma. Y creo, fijaos que lo que yo conseguía o lo que me daba el fútbol, creo que lo he intentado plasmar o lo estoy intentando encontrar en esa ambición a lo mejor profesional de querer ser mejor siempre. Como que la estoy focalizando en otra cosa para intentar conseguir un poco las mismas emociones que tenía cuando jugaba fútbol. Si estás escuchando este podcast, te está gustando y crees que podría aportar valor a otros profesionales, por favor, suscríbete, que no cuesta nada, dale a 5 estrellas y compárteselo a un buen amigo que le puedas alegrar el día. Total, que he hecho muchos deportes y ya está. Y te estaba hablando de lo del Yo libro. dispensa que va un poquito también relacionado con el tema de las creencias limitantes. Sí, es como si tú quieres ser algo, como que te tienes que empezar a comportar ya Justo. como eso. Pero siempre con la humildad de, oye, Saber yo quién juego a eres tú. fútbol Sí. y yo me preparo ese partido de fútbol como si fuera un profesional, descanso como si fuera un profesional, entrena como si fuera un profesional. Pues yo a nivel profesional, para mí es lo mismo. Yo si ahora imagínate, pues ayer estuve en un equipo de segunda división asesorándole en algunas cosas y dándole formación, pues yo hace 4 años yo ya estaba haciendo lo que hice ayer. Sí, Yo ya estaba. O sea, que no estaba, pero en mi cabeza yo ya era la persona que soy ahora. Justo. Y es que eso es el mismo abordaje que he hecho siempre, y cuando hablaba con diferentes personas decían, claro, pero es que este servicio vale más de lo que tú estás cobrando. Digo, yo es que no doy el servicio por lo que estoy cobrando, sino por lo que quiero y espero llegar a cobrar en algún momento por ello. O sea, es darle ese valor Sí. para que poquito a poco se vaya tomando en consideración o que tú llegues a alcanzar esa capacidad profesional para poder llevar a cabo ese tipo de cosas. Héctor, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Espero que en próximas ediciones volvamos a sentarnos, volvamos a charlar un poquito de la vida y del ejercicio en general y que podamos compartir este tiempo. Muy bien, espero no haberos dado mucho la chapa, así que muchas gracias por invitarme.